grabación y vamos a comenzar. Estamos en la semana 3, en la sesión 2. ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre, vamos a hablar, a dar la bienvenida, vamos a trabajar en Foro Aprendiendo, tendremos un espacio para dudas, posteriormente tendremos un previo a la actividad integradora número 6, un video que vamos a observar, hablaremos sobre la actividad, veremos en qué consiste y luego especificaremos sobre ella. Tendremos espacio para dudas y por último un espacio de cierre. Vamos a platicar sobre Foro Aprendiendo. Ya nuestra participación en Foro Aprendiendo va mejorando. No les digo que ya vamos, al 100, pero va mejorando. ¿Qué es lo que sabemos de nuestro Foro Aprendiendo? Bueno, sabemos que es importante dirigirnos siempre con respeto. También que hay que seguir las reglas de etiqueta. Nos ofrece Foro Aprendiendo de esta semana una serie de preguntas, como ocurre cada semana, las cuales tienen como objetivo que nosotros podamos reflexionar acerca de la importancia de los argumentos en la investigación para el desarrollo de nuestro entorno. Ya lo hemos platicado, si en algún momento ustedes consideran que se les dificulta algún tema como de ortografía, por ejemplo, pueden poner su información en un procesador de texto y poder corregirlo para que no tengan por ahí errores ortográficos. Y bueno, como lo comentaba al inicio de esto que les refería, ha aumentado y ha mejorado la participación en Foro Aprendiendo. Sin embargo, ahí lo moví. No se movió. Sin embargo, los sigo invitando a que continúen participando. Algo que platicábamos era que una de las preguntas, o incluso varias de las preguntas que se observan en el Foro Aprendiendo de esta semana, son como la antesala de lo que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Bueno, aquí tenemos, es la semana 3. Comenta con tus compañeros cuál es la importancia de argumentar en una investigación. ¿Qué importancia tiene la investigación para establecer argumentos? ¿Qué ventajas tiene la investigación en tu entorno? ¿Qué investigaciones consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad? ¿Sobre qué investigaciones has escuchado noticias en los últimos días? ¿Acerca de qué temas crees que hace falta investigar más? ¿Consideras útil seguir una metodología en las investigaciones que se piden en las actividades? La metodología, ¿quién sabe qué es una metodología? ¿O a qué les suena? Paula. ¿Un orden cronológico? Tiene relación con un orden, ciertamente, y lo vas haciendo precisamente pasos por pasos. Cuando nosotros desarrollamos una metodología de investigación, significa que de un tema del cual nosotros nos hemos planteado varias preguntas, entonces así nosotros lo que podemos hacer es precisamente ir paso a paso para poder obtener respuestas a nuestras preguntas de investigación, ¿va? Bueno, como les comentaba, déjenme voy acá al Foro Aprendiendo. Hemos ya aumentado nuestra participación en el foro, lo cual la verdad me agrada mucho. Sabemos que Paula, Laura ha participado, Giovanna participó también. Aquí lo observamos, compañeros como Jacqueline nos están compartiendo la importancia de la investigación, es dar respuesta a preguntas poco comunes como con búsquedas científicas. Dichas preguntas se originan de indagaciones deliberadas y que aplican y requieren de organización a través de un proceso que contiene métodos y técnicas denominado método científico. Esto precisamente es de lo que platicábamos, por ahí les puse un enlace. Platicábamos de que a través de cómo nosotros nos hacemos preguntas sobre lo que está en nuestro entorno, así es como también a través de los cuestionamientos que nosotros podemos tener de lo que nos rodea, siguiendo metodología, podemos descubrir más cosas de nuestro alrededor. Es por eso que quiero invitarlos el día de hoy a que contesten una de estas preguntas, pero fíjense que la que más me gustaría que contestaran es esta, porque quiero hablar del tema la siguiente semana. ¿Qué investigaciones consideras, una de estas dos, perdón, qué investigaciones consideras que son las más importantes de la historia de la humanidad? O también responder sobre qué investigaciones has escuchado en las noticias en los últimos días. Unas de estas, ahí se subrayé de más. Entonces, ahorita, compañeras que tenemos el espacio aquí, me gustaría invitarlas a que lo hicieran. ¿Qué investigaciones consideras que han sido las más importantes de la historia de la humanidad? Y también puede ser,
sobre qué investigaciones has escuchado noticias en los últimos días. Vamos a darnos, como solemos tener ya de tradición, de costumbre, 5 minutos para responder una de estas preguntas que todavía no hayamos contestado. ¿Va? ¿Alguna duda antes de empezar? ¿Ninguna? ¿Seguras? Ningún. Muy bien, 5 minutos solamente. ¿Cómo vamos? ¿Ya concluimos? Ya envié mi aportación, asesora. Muchas gracias. Hola, Yo Giovanna, también. ¿cómo están? Gracias, chicas, compañeras. Bueno,
Dice Paula, buenas tardes. ¿Qué investigaciones consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad? Las más importantes son las que tienen que ver con los abortos o la violencia, ya sea hacia la mujer o cualquier otro tipo de violencia, para de esa manera crear conciencia. Muy bien. Sí, creo que a partir de que se ha tomado iniciativas donde nosotros podemos identificar qué es violencia y qué no, eso ha ayudado mucho a que mm, comencemos a tratarnos de una manera más favorable. Hace poco supe de una conferencia dirigida a jóvenes, o sea, chavitos de 11, 12 años, donde comenzaban, fíjense, a hablarles se llamaba la conferencia Amor Bonito. Ya saben, cuando eres adolescente, pues te comienzan a gustar las personas. Y entonces se ha visto la necesidad de que hombres y mujeres aprendan, pues, qué es bonito, ¿no? Que no es tóxico, por así decirlo. Entonces creo que hasta cierto punto, ciertas relaciones interpersonales que no son favorables van gestando la violencia. Entonces creo que es importante que se hable de eso a los chavos, a la gente incluso muy joven. Gracias, Paula. ¿Qué investigaciones, dice Laura, consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad? Yo creo que todas las investigaciones con la medicina, relacionadas con la medicina y enfermedades para encontrar la cura, lo que también me lleva a responder la pregunta sobre qué investigaciones has escuchado en los últimos días. He escuchado sobre una supuesta vacuna que combate el cáncer. No estoy muy informada al respecto, pero lo he escuchado mucho. Fíjate, Laura, que también yo lo he escuchado mucho y también, así como tú lo comentas, llama mi atención que ha estado como sonando mucho, pero a la vez no. Entonces sí estaría padre que pudiéramos investigar más, porque creo que es una excelente noticia si es que está ahí, ¿no? Tal cual, o si apenas está empezando. Y bueno, aprovechando pues todo lo que hemos observado, también tenemos de sus demás compañeros sobre qué investigaciones en los últimos días han hecho sobre el narcotráfico, sobre qué temas les gustaría, sobre tabaco, sobre alcohol, el secuestro hacia las mujeres y otra investigación sobre la vida de los haitianos que vivieron a vivir en nuestro país. Muy interesante ese tema. Bueno, les agradezco mucho que estén participando en Foro Aprendiendo. Los invito a que lo sigamos. Ay, esperen, que traigo el cabello como bien así. Traigo el cabello súper mojado, me agarró la lluvia y todo en una actividad, pero miren, aquí ando. Bueno, pues les agradezco mucho. Ahora viene el tema de la actividad integradora 6. Me gusta mucho la actividad integradora 6, pero antes de que hablemos de la actividad integradora 6, me detengo tantito y les pregunto si ustedes tienen una duda sobre el foro aprendiendo o sobre la actividad integradora 5. Ya Paula, por ejemplo, me hizo una pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la actividad integradora 5 o sobre el foro aprendiendo? ¿No? Muy bien, gracias por responderme. Y por ahí vi el no de Giovanna. Muy bien. Bueno, pues la actividad integradora 6 es una muy buena actividad. Tengo este video, de pronto ya quiero actualizarlo, pero luego tiene información muy buena, aunque por ahí tiene unas palabritas que no me gustan mucho, pero la información es muy, muy buena. Si ustedes se dan cuenta, la actividad integradora 6 tiene el desarrollo de diferentes ítems, diferentes puntos. Y uno de ellos es ¿qué es una hipótesis? Bueno, pues una hipótesis es un supuesto que tenemos respecto de un tema, pero vamos a ver este video para empezar con esta claridad. Vamos a verlo. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación, luego de formular un problema. Es para la ciencia. Premisa. Hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o premisa. Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación.
Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos 2. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. La investigación es una tarea ardua de investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de... Bueno, nos quedamos ahí. ¿Por qué le dejo aquí? Porque es muy importante esto. Nosotros tenemos un tema y de ese tema observamos una problemática. Ya por ahí platicamos un poquito de problemática. Hoy vamos a platicar más. Esa problemática nosotros podemos creer que se resuelve o que es generada o que guarda relación con algo que queremos formular en nuestra hipótesis. La característica de la hipótesis, como ya lo dije y como también lo dice el video, es un supuesto que nosotros tenemos de esa problemática. La característica de la hipótesis es que cuando nosotros la formulamos, esta hipótesis, este supuesto que nosotros tenemos, necesita ser comprobado. ¿Cómo lo comprobamos? Con argumentos, ¿sí? Cuando nosotros redactamos, es decir, solo el sentido estricto de escribir. Cuando nosotros redactamos una hipótesis, la hipótesis debe de tener relación con nuestra problemática, ¿sí?
Incluso debe de tener palabras, palabras, ¿sí? Similares. Y como ya lo dijimos, debe de ser referente al problema que hemos planteado. Cuantificable significa que a través de cierta cantidad de argumentos vamos a poder medirla, ¿va? Eso está chistoso, pero es como mucho más específico. Bueno, ese es el tema de la hipótesis. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Estamos viendo esto porque nuestra actividad integradora número 6 nos dice que hablemos sobre un tema que nosotros queramos, ¿no? Puede ser incluso el tema de la legalización de las drogas, pero si nosotros queremos, puede ser de cualquier otro tema, ¿va? El tema es muy importante que nosotros escojamos un tema que se preste para poder hacer un texto argumentativo, no solamente informar o investigar, porque si no estaremos haciendo un texto informativo. Aquí me detengo y les pregunto, ¿ustedes ya tienen un tema? Si sí, escríbalo en el chat, por favor. Aquí me espero tantito. Y si no, pueden ponerle que todavía lo están pensando. Ok, ok, gracias. Bueno, vamos a contar. Ah, ya, está bien, muy bien, Giovanna, no pasa nada. Pero como acuérdate que ya hay que apurarnos un poquito. Bueno, tenemos el tema de la legalización de la marihuana y el calentamiento global, ¿va? Es muy importante, Laura, todo lo relacionado, hay que cuidar mucho eso porque todo lo relacionado es un montón y en una investigación hay que ser muy concreto. Bueno, entonces, cuando nosotros observamos un tema, vamos a plantear una problemática, ¿ok? Un problema de investigación. Es por eso que a mí me interesa mucho que ustedes observen uno de los materiales buenísimo que tiene su semana 3, que es tema problemática e hipótesis. Lo voy a proyectar. En el recurso de tema problemática e hipótesis, vamos a tener la clara diferencia que existe entre estos tres puntos, ¿sí? Vamos a darnos cuenta, miren, acá está, déjense los pongo acá, de que tenemos un tema de investigación. El tema de investigación que ustedes tienen, por ejemplo, es calentamiento global y legalización de la marihuana. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar estos tres pasitos? Por ejemplo, tema de investigación. La importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Este problema de investigación, el mejor tip es generemos como un gran paso que nuestro problema de investigación sea una pregunta, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? Entonces, ¿qué pregunta nos vamos a hacer nosotros respecto a nuestro tema de investigación? ¿Qué nos cuestionamos? ¿Qué nos preguntamos? Aquí una pregunta para ustedes tres sobre su tema. ¿Qué se están preguntando? ¿Qué se están cuestionando? A ver, ¿quién me dice abriendo su micrófono? Paula. El por qué la marihuana sería buena opción legalizarla o por qué sería mala opción legalizarla. Ok, aquí yo te invito a, bueno, pudieras poner cuáles son los pros y los contras de la legalización de la marihuana, ¿no? ¿Sí? ¿A eso te refieres? Sí, Ok, fíjate muy bien. Cuando tú redactas un argumento, tú debes de tener una postura. Y aunque tu pregunta, si tú te das cuenta, no define una postura porque estás preguntándote entre uno y otro, tarde o temprano tienes que encontrarla para poder gestionar una idea dentro de tu texto, ¿sí? Para que este sea un texto argumentativo, ¿va?
pudiera ser que tu postura fuera, se me ocurre pensándolo, ¿no? Que en México es muy complicado identificar si es favorable o desfavorable la legalización de la marihuana, ya que por el contexto en el que vivimos existen demasiados pros y demasiados contras. Esa es una postura, la verdad. Paula. Sí, yo sí también estaba pensando en el tema del aborto, que Ujú. también sería una opción, y ponerme en contra del aborto. Ok, bueno, eso ya es una postura más definida. ¿Alguien más que quiera trabajar con su pregunta? ¿Nadie más? Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es esto, ¿va? Tenemos que identificar. Ay, miren, tenemos a un estudiante más. A ver, hola, hola Elia. Antonio, solo que ahorita entré con la cuenta de mi mamá. Ah, ¿cómo estás, Antonio? Muy bien, asesora, una disculpa por el retraso, es que tenemos mucho trabajo ahorita ahí. Ya al último ahorita le dije a mi patrón que hoy tenía que salir 5:30 y dice, ya van a ser las 6, ya córrele. Muy bien, qué bueno que pudiste llegar. Estamos hablando sobre la actividad integradora 6. ¿Va? Ok. Escríbenos cuál tema escogiste para tu actividad integradora 6. Entonces, cuando ustedes piensen en su problemática, justamente eso es lo que se tienen que plantear. La pregunta de investigación sería una pregunta que detone una hipótesis, ¿va? Aquí tenemos las características que varias de ellas ya las mencionamos en el video. De la hipótesis se desarrolla en un conocimiento científico, es un enunciado, es una frase, es como la tesis, no es larga, la hipótesis es una frase solamente, ¿va? Un enunciado. Dime, Laura. Pensé en una pregunta y le iba a preguntar si me podía servir, que se trate de las principales razones del calentamiento global. ¿Cuáles son las principales causas? Sí. Ok, sí, si ese es parte de tu cuestionamiento, sí, pero recuerda que tú tienes que dirigir tu texto, si esto fuera un texto, a un argumento. Y si yo quiero saber cuáles son las principales causas, las respuestas pudieran ser la contaminación, esto y esto y esto. Y si tú te fijas, aborda más un tema de informativo, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Si tú respondes eso, esa pregunta de investigación, ese problema, la respuesta sería que tú investigaras cuáles son y listo. No genera en sí una postura. ¿Se entendió? Ok, entonces, tiene que ser algo donde yo tenga una postura. Y, Ujú. por ejemplo, podría cambiar como de qué manera las grandes empresas, contribuyen al calentamiento global. Sí, ahí estás teniendo una postura súper clara, ¿no? Estás como que ya adelantándonos a que tú consideras que las fábricas tienen y las empresas tienen muchísimo que ver con el calentamiento global. Ok, gracias. Sí, muy bien. Dice Giovanna, ¿por qué no se debe legalizar la pena de muerte en México? La usarían como una arma política. Mira, qué interesante. Ahí está el tema de la eutanasia, no, perdón, de la pena de muerte. Ay, sí, la pena de muerte, de verdad que ojalá, bueno, no, hay mucha controversia. La verdad es que iba a decir que ojalá México estuviera preparado, no es que yo desee la pena de muerte a nadie, pero siempre nos cuestionamos cuántos inocentes tendrían pena de muerte, ¿no? Porque el sistema judicial de México, pues, ya sabemos. Bueno, no sabemos, no hay que deducir que sabemos. Muy buen tema. Dice Antonio, no he pensado bien mi tema, pero ok, muy bien. Piensa en ¿qué es lo que quieres saber del tabaquismo? No saber, perdón, cuestionar qué problema quieres abordar para que esto no sea solamente hablar de tabaquismo, porque si no sería como Laura, solo estarías informando, ¿va? Entonces, nuestra hipótesis es una suposición que permite establecer relaciones con los hechos. Está sujeta a confirmación. Paula. En el caso que yo hiciera mi documento del aborto,
como cuál sería la problemática más o menos. Depende de qué quieras abordar, porque es muy enorme, muy amplio el tema del aborto. ¿Qué te gustaría abordar a ti? Pues yo creo que sería como, por ejemplo, el por qué no debería legalizarse el aborto. Por qué debería de estar, ok. Entonces ahí tú estás ofreciendo una postura, definitivamente. Tendrías que hablar, pues tendrías que pensar a través de qué ciencias la abordas también. Sí, es muy, muy bueno y también muy amplio. Sí tendrías que pensar, es muy, muy específicamente. Tu pregunta podría ir dirigida a eso también, a lo que acabas de decir. ¿Ah? Ah, ok. Sí. Bueno, y entonces, por ejemplo, del tema que habíamos platicado que viene en su recurso, tenemos un tema que es la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos. La pregunta de investigación que se hicieron fue, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos? Si se fijan, tienen las mismas palabras, por eso se dice que guarda relación. Y la hipótesis como ejemplo que nos ofrece este documento dice, la educación a distancia es importante en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. Ahí está. Entonces, la persona que redactó esta hipótesis nos lo dice muy claro. Yo creo que es por este motivo, ¿no? Entonces, ahí ya está la hipótesis. Si se dan cuenta, como ya lo habíamos platicado, es una frasecita. Es una frase que si la ponemos completa, yo creo que es no menor, no mayor a 3 renglones. Entonces, así se redacta una hipótesis, que fue también lo que platicamos en el video. Ahora, ¿en qué consiste la actividad integradora número 6? Ay, espérame. Acá está. Número 6. Número 1. Vamos a hacer un procesador de texto y vamos a desarrollar esta metodología. Esto que tienen aquí es tal cual una metodología y vamos a numerarlo. Vamos a poner, número 1, selecciona un tema de investigación. Y ya dice, te sugerimos que sea de la legalización de la marihuana, si no, puede ser del tema de tu preferencia. Repito, tema que se preste a argumentar y no solo a informar. Por ejemplo, eh, yo siempre he pensado que un tema muy controversial, pero también muy interesante sería si a las personas que fuman se les debería de cobrar más seguro social si lo tuvieran, porque no todo el mundo tiene seguro social, debido a que son más propensos a tener enfermedades respiratorias. Entonces, muchas personas que con plena conciencia de que el tabaquismo es malo para la salud, se les debería entonces de cobrar más en su IMSS, porque definitivamente muchos posiblemente, no definitivamente, muchos puede ser que lo vayan a utilizar. Pero entonces, si te fijas ahí, Antonio, ya estoy poniendo una postura, porque no solo quiero saber sobre tabaquismo, porque si solo quisiera saber sobre tabaquismo, estaría informando solamente y no es lo que buscamos. Bueno, número 1, escriben la frase, selecciona un tema de investigación y ponen como respuesta lo que ustedes ya nos compartieron. Número 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste y ahí es cuando ustedes arrojan la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se cuestionan sobre su tema? ¿Por qué se debe de legalizar? ¿Por qué no es posible o no es viable que se legalice la pena de muerte en México? Y entonces la hipótesis debería de partir de ello. O las preguntas que ustedes se hicieron, Antonio. Pues, por ejemplo, yo elegí también ese tema del tabaquismo porque la otra vez también estábamos hablando de eso con mi mamá y pensé ese porque ese día le hice yo una pregunta a mi mamá, le digo, si en las cajetillas de los cigarros viene que provoca cáncer o más enfermedades, porque aún así la gente no deja de fumar. Entonces pensé que ese podría ser un buen tema y para poder hacer mi actividad. Sí, y es un buen tema, solo ten cuidado en que tu tema se preste para argumentar, ¿va? Sí, asesora. Muchas gracias. Y entonces ya, número 2, planteamos nuestra problemática a forma de pregunta y continuamos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Bien, Paula.
Vamos a poner los números y lo que dice allí y después como la respuesta. Sí, te lo recomiendo un montón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una metodología. Ah, ok. Continuamos. Número 3. Justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar la investigación. Todo documento de metodología de la investigación tiene un apartado que se llama justificación. La justificación es cuando nosotros redactamos qué de importancia tiene que yo hable sobre mi tema. ¿Por qué es importante que Giovanna hable sobre la pena de muerte en México y por qué definitivamente no debería de estar permitida? Algo es lo que nos tiene que decir. ¿Por qué consideras que es necesario que tú hagas esa investigación, Giovanna? Porque hay muchas personas. En realidad no lo había pensado, eh, pero hay muchas personas que han cometido crímenes muy fuertes y, o sea, en realidad yo estoy a favor de la pena de muerte, pero creo que México de hecho no está preparado, porque como dije, se usaría como un arma política y también siento que es algo de lo que la gente no está muy consciente. Entonces, no sé, nada más me parece interesante, en realidad no lo había pensado. Ok, bien, pues es buena oportunidad. Fíjense bien, en esta hay que ser muy cuidadosos en responder a eso. ¿Por qué es importante investigar sobre el tema? ¿Va? Porque es necesario efectuar esta investigación. Porque más adelante tenemos esta, la número 4. ¿Y cuál es tu postura? Dice Giovanna, mi postura es que estoy a favor, sin embargo, creo que México no está preparado. Esa es su postura y ella es muy clara. Pero antes, en la 3, ella tiene que justificar por qué considera que es necesario investigar sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, en la 4 nos va a poner que México no está preparado porque se utilizaría más bien como un fin político más que como un fin jurídico en beneficio de la sociedad. Y posiblemente en su número 3 puede poner la importancia es que las personas que están leyendo esto puedan percatarse respecto de la inmadurez que tiene el sistema judicial del país México, ¿no? Nos va a dar una justificación de por qué estoy investigando lo que estoy investigando, ¿no? ¿Qué sentido tiene que investigue? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí, es eso. Sí. Muy bien. Y entonces ya lo escribo. El número 5 dice, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Usualmente, bueno, ya saben, técnicas de investigación ya las observaron ustedes, también la tienen en sus recursos, pero me ha tocado que usualmente ustedes, en vez de técnicas de investigación, escogen disciplinas. Vámonos con ese ejemplo. Pregunta, a través, y que me lo escriban aquí en el chat, ¿a través de qué disciplinas de 3 disciplinas, ustedes van a pasar su tema? ¿Qué filtro? Cuéntenme, ¿qué 3 ciencias son las que ustedes quieren abordar su tema? Los leo. Laura. Yo le quería preguntar, ¿cómo puedo saber qué tipo de disciplinas hay o cuáles son las disciplinas que existen? Tenemos por ahí un enlace, se los comparto, donde vienen diferentes disciplinas. Te lo voy a dar, te los voy a compartir, nada más déjenlo busco. Eh, Porque sí, de pronto puede ser que digas, bueno, sí sé de varias, pero ¿cómo puedo saber que mi disciplina es la que es o es la indicada, verdad? A ver, déjenme lo busco, déjenme ver si lo puedo rescatar.
No la encontré, la tenía por ahí, es que hace mucho que no la uso, pero podemos buscar otro, ay, es que era tan buena infografía, yo no sé por qué la dejé de tener como a la mano, que nos daba una lista de en qué lugares podías investigar, qué tipos de ciencia. Sí, la busco. A ver, déjenme la busco. No, ya no me aparece. Bueno, les voy a poner un enlace por ahí también para que ustedes puedan tener respuesta a esto. ¿Va, Laura? Gracias, asesora. De nada. Dice Antonio, sociología. Muy bien. ¿Cuáles otras dos, Antonio? Paula dice sociología, medicina y economía. Laura dice ecología, sociología y economía o algo relacionado a la industria. Por ejemplo, si tú quieres hablar sobre, pues sí sería ecología, también sería sobre, te refieres a que las fábricas tienen la culpa, ¿verdad? O la responsabilidad, perdón. ¿Qué pudiera ser? A ver, se las voy a localizar porque sí también. Ecología sería la principal. También quien se encarga de las emisiones, ¿no? También, por ejemplo, las normas. Todas las fábricas tienen unas normas que tienen que cumplir para poder llevar a cabo sus procesos de fabricación. Giovanna, ¿ética o bioética? Bioética definitivamente sería más específica, ¿sí? Aquí ética también, política, estadística y derecho. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí las van a escribir, pero no solo las van a escribir, sino que también van a explicarnos. Por eso dice, describe. Aquí está la palabra. Tienes que describir en al menos cada una, en 4 líneas, cómo es que tú vas a abordar este problema a través de estas 3 ciencias. ¿Alguien tiene alguna duda de este tema? Economía y tecnología, de la cual investigaré bien porque tengo dudas si es una ciencia o disciplina. Pues las manejan así, ciencias o disciplinas. Pero acuérdate, son 3. Acuérdate, Antonio. ¿Va? Laura. Se pone el cómo y también se puede complementar con el por qué. Sí, claro, sin problema. Sí, Gracias. no de nada. Continuamos. Ahora aquí nos vamos a detener porque menciona, ay, espérenme un segundo. Ay, aquí, a ver, dejen abro esto de aquí. Paula. En el número 5 donde dice que de las disciplinas vamos a poner las disciplinas y aparte vamos a poner el por qué y ya después ponemos las 6. Explicamos, así es, y ya luego viene las 6. Ah, ok. Va. Bueno, ahora viene esta parte donde dice, formula 2 objetivos que utilizarás en la investigación. Bueno, les cuento que los objetivos se redactan de una manera en específico. Es decir, que para nosotros poder escribirlos debemos de ser muy cuidadosos en cómo los redactamos. Los objetivos no se escriben así nomás, tienen una forma en la que se escriben y la vamos a ver a continuación. Déjenlo proyecto. Los objetivos, espero que me escuchen muy, muy bien. Los objetivos que nos piden no son los objetivos que nosotros buscamos respecto al problema. Los objetivos son los objetivos que nosotros buscamos de nuestra investigación, del texto que vamos a escribir. ¿Qué quiero lograr con el texto que estoy escribiendo? No es qué quiero lograr sobre el problema. Es decir, mi objetivo no tiene que ser erradicar el aborto ilegal. No, ¿va? Porque eso va más allá del documento. Lo que yo busco es respecto de el objetivo de mi documento, de mi texto. ¿Se entendió? Sí, asesora. Ok, Yo no entendí. ahí te va.
Tu tema, Paula, ay, a ver, espérame, porque luego soy bien desmemoriada. ¿Tu tema es la legalización de la marihuana o ya de qué lo quieres hacer? Yo creo que del aborto. Ok, y tú dices que no estás de acuerdo con el aborto, ¿no? ¿Sí te entendí bien? Sí, Ok, entonces, si tú estás en desacuerdo con el aborto, tu fin máximo sería evitar que la gente aborte, ¿cierto? sí. Pero ese no es el objetivo que yo te estoy solicitando. Lo que yo te estoy solicitando es que me digas cuál es el objetivo que tú buscas lograr en la gente, perdón, lograr en tu lector, ¿sí? Ahorita te voy a explicar cómo. Ahí te va. Lo primero, los objetivos siempre se redactan empezando por un verbo. Es el verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Los que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo y luego ustedes me van a empezar a decir. Defender, no, demostrar. Termina en ar. Díganme otro abriendo su micro. Concientizar. Concientizar. Muy bien. ¿Qué más? Comprobar, ¿Perdón? comprobar, Comprobar. ¿Qué más? Defender. ¿Qué más? Informar. Convencer. Convencer. Ajá. Investigar. Persuadir. Díganme otro. Investigar. Ok. Investigar. A ver. Díganme unos más. Enfatizar. Bueno, ahí les va. Esos son verbos en infinitivo. Y entonces yo tengo que pensar qué quiero lograr con mi texto. Por ejemplo, yo con mi texto, con lo que voy a escribir, quiero convencer, ¿ok? O sea, yo no solo quiero que la gente sepa, yo quiero que la gente sepa lo que yo opino sobre el aborto. Yo opino esto. Entonces, con mi texto quiero convencer. ¿De qué quiero convencer? Quiero convencer a la sociedad, ahí ya le completamos. ¿De qué quiero convencer a la sociedad? Quiero convencer a la sociedad de la importancia que tiene el derecho a la vida como principio máximo de la humanidad. Yo no quiero convencer a la gente de que no aborte, o es lo que platicamos con el tema de Paula. Yo lo que quiero es convencer a la gente de la relevancia que tiene la vida, porque quizás si yo la convenzo, ahí sí viene mi fin máximo, el de hasta allá, la gente deje de abortar, según la postura de Paula. ¿Se entendió? Vamos a hacer otro. Imagínense que queremos hablar de la legalización de la marihuana. Entonces yo quiero enfatizar, mi objetivo es hacer mucho énfasis, enfatizar en mi texto la relevancia que tiene la legalización de la marihuana en México. Ay, marihuana en México para mejorar la economía o la macroeconomía, que es la megaeconomía de Latinoamérica. Entonces, ¿qué quiere lograr mi texto? Hacer un énfasis a través de mis argumentos de que la legalización de la marihuana aumentaría la economía de América Latina. Yo no quiero lograr que se venda marihuana, quiero enfatizar en qué pasaría. Con mis argumentos, quiero convencer a la sociedad sobre la importancia de la vida. Con mis argumentos, quiero enfatizar en la relevancia que tiene la legalización de la marihuana por fines económicos. ¿Se entendió? sí. Muy bien, eso es. Por ejemplo, hay que evitar decir
por ejemplo, con temas como la legalización de la marihuana o, por ejemplo, como el tema del aborto. Quiero convencer a todas las mujeres a que no aborten. Eso no lo podemos poner. ¿Por qué? Porque eso habla de un hecho, no de una investigación. ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de estos puntos? ¿Ninguno? No. Muy bien. Si se fijan, es una oración el objetivo también. Enfatizar. ¿Qué quieres enfatizar? Tal cosa. ¿Para qué? Para tal cosa. ¿En dónde? En este lugar. ¿Se fijan? Sí. Muy bien. Así se redactan los objetivos. Es muy importante que se acuerden. Siempre empieza con un verbo en infinitivo. No podemos poner yo quiero, no. Solamente así. ¿Va? Muy bien. Bueno, cierro esta ventana. Me voy a la actividad. Ahí donde ando. Acá. Ya que formulé mis dos objetivos, voy a generar mi hipótesis. Ya lo platicamos. La hipótesis, por ejemplo, no sé, de quién pudiera ser. A ver, vamos a ver de quién. A ver, vamos a ver un tema. La hipótesis de Laura pudiera ser que ella dice, o ella considera que las fábricas tienen una gran participación en que el calentamiento global se esté dando. Entonces, pudiera ser que su hipótesis sea, ¿qué pudiera? Estoy pensando la Laura. Ahí va, ahí viene la idea, ahí viene la idea. Las emisiones de las principales fábricas o algo así, ¿no? Las emisiones de las grandes fábricas son las responsables del 90 y tantos por ciento de ay, espera, es que soy más de escribir, ¿va? Pudiéramos hacer algo así como las emisiones de las fábricas representan el 69% de las actividades humanas que repercuten al calentamiento global, ¿no? Entonces, esto es una idea, yo no tengo idea si es ese porcentaje, ni si no tengo esa idea, ¿no? Pero entonces, quizá Laura eso es lo que quiere, demostrar esa hipótesis que tiene, ¿va? Entonces, la pregunta sería, pues, ¿cuál es el porcentaje de participación de las fábricas que afecta al calentamiento global? Y la respuesta es esa, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que tú investigues. ¿Se entendió lo de la hipótesis? Sí, asesora. Muy bien. Laura, yo no sé si es cierto, ¿eh? Para que tú busca tu propia referencia e hipótesis. Y después, en el número 8, vamos a colocar las fuentes de consulta que utilizamos para desarrollar todo esto de arriba, ¿ok? ¿Y qué creen? Ahí se acaba. Vas a guardar tu texto y listo. Me preguntan, asesora, ¿y no tenemos que hacer un texto? No, no tienen que redactar un texto de 2 cuartillas. ¿Esa era, Paula? Sí, le iba a preguntar que si íbamos a hacer texto o así lo dejábamos. No, no se hace texto. Y se quedan, ¿pero por qué no? Bueno, les explico. Porque lo que busca esta actividad es que ustedes desarrollen una metodología, un A, B, C, D, E, F, G, H con las fuentes, sí, y que estén como preparados para redactar un texto. Así es como se tienen que iniciar los textos. Ahora que sigue, pues todos los argumentos, pero aquí no lo vamos a hacer. Aquí solo nos vamos a quedar en el ABCDFGH, ¿no? Ya la siguiente semana, ahí sí no les digo nada, pero hasta ahí. No redactamos ningún ensayo, ¿va? Solo vamos a poner esto. ¿Dudas? No, asesora. Ninguna. Ok, Giovanna.
O sea, vamos a poner como todos los pasos y cómo nos los pide, pero sin los argumentos. Sin argumentos. Lo que Ok. tú estás haciendo es poner objetivos, estás poniendo justificación, estás poniendo hipótesis. Y una cosa en la parte de importancia es como la importancia de hablar del tema o la De importancia de investigar mi del tema, texto. de tu tema, hablar de la importancia de tu tema. ¿Por qué decides hablar sobre la pena de muerte y no sobre el narcotráfico? O sea, es que también pensé como en la importancia de hablar de mis objetivos, o sea, como la importancia de concientizar sobre la delincuencia o La la importancia, importancia de... la importancia de tu investigación sería que que consideras que se tiene que hacer más énfasis en la Ok. conciencia, ¿va? Sí Ujú. guarda relación con tus objetivos, a fin de cuentas. Gracias. De nada. ¿Antonio? Entonces tendríamos que hacer como algo así como de contestar una pregunta que, como preguntarnos a nosotros mismos qué hacer para solucionar el problema, se podría decir. Mm, ¿Te refieres a la pregunta de investigación? Sí. A veces la pregunta de investigación no guarda relación con una solución, depende de lo que tú quieras de tu tema. Recuérdame sobre el tabaquismo, ¿qué quieres especificar? El por qué, aunque provoque enfermedades, la gente no deja de fumar. ¿Y tú lo que buscas es saber cuál es el motivo por la que la gente fuma? Ajá, pues por ejemplo, me imagino yo que ha de ser muy adictivo y sería un por qué no dejan de fumar. Sí, pero yo te recomendaría que te fueras más allá, que te pusieras en una postura, porque para saber por qué no dejan de fumar, está tendiendo tu investigación a ser más informativa que argumentativa. Ok, Es decir, Antonio, si quieres hablar sobre tabaquismo, enfócate a, ¿tú qué crees que onda con esto del tabaquismo? pues que ya es es mucha la venta de ese producto. Entonces, ¿tú crees que es tan sencillo de adquirir, tan fácil de saber que hasta nos está involucrando? O sea, como que el mismo mundo nos impulsa al tabaquismo. Eh, pues yo pienso que sí, Esa podría ser una postura, ¿no? ¿Por qué la mayoría de los adolescentes ha fumado? porque por ejemplo, también he estado pensando, me estaba contando un conocido que pues él antes tomaba mucho y como ya no podía tomar, pues empezó con el cigarro y pues ahora el cigarro se convirtió en su adicción. Entonces podría ser, ¿por qué? También fíjate, porque el tema de, eh, está complejo esta parte. Mm, Pudieras enfocarla en la necesidad adictiva, ¿no? De una persona que puede pasar de una sustancia a otra, ¿no? Puedes incluso el, ¿por qué un adicto bueno, sí, un adicto al cigarro o una persona que toma mucho alcohol va de una sustancia a otra? ¿Qué ocurre en el cuerpo, en la mente, en la psique de la persona que es adicta a las sustancias o adicto a algo? Puede ser adicto a un videojuego, puede ser adicto al celular, porque ¿cuál es el motivo social, moral, psicológico de una persona adicta? ¿Por qué tiene que seguir fumando? ¿Por qué tiene que seguir bebiendo? ¿Por qué tiene que seguir jugando? Ya saben que hay adictos a los juegos de azar, los ludópatas, ¿no? Entonces, quizá tú consideras, yo pienso, que la sociedad definitivamente siempre nos quiere adictos a algo. ¿Por qué? Porque cuando somos adictos a algo, somos consumidores y el consumo es dinero y el dinero es economía, ¿no? Entonces, replantéate mucho, mucho, mucho a dónde quieres dirigir tu investigación, ¿va? Sí, asesora, gracias. No, de nada, al contrario, gracias a ti por preguntar. Y bueno, para cerrar, los invito a que sigan entregando su actividad integradora número 5. Ay, no, esto no era lo que yo les quería proyectar. También recuerden que
Si tienen cualquier otra duda respecto a este tema, bueno, pueden enviarlo a través de la mensajería, del mensajero. Y bueno, los sigo invitando también a que participen en el foro Aprendiendo con sus aportaciones. Y por mi parte es todo. Que tengan un feliz viernes. Gracias, asesora. Linda tarde y una disculpa. No te preocupes. Qué bueno que viniste. Cuídense mucho. Bonita noche, asesora. Gracias, igual. Igualmente. Linda, feliz Bye. fin de semana. Gracias, asesora. Igualmente para ustedes. Bye bye.